Imagina sostener en tus manos fragmentos de manuscritos antiguos que desafían todo lo que sabemos sobre los orígenes del Nuevo Testamento, enterrados durante casi 2000 años. Estos trozos de pergamino, descubiertos en las cuevas de Qumrán y conocidos como los manuscritos del Mar Muerto, podrían contener vestigios de los evangelios, las mismas palabras que dieron forma a los fundamentos del cristianismo. Pero, ¿por qué el mundo no ha aceptado este descubrimiento revolucionario? ¿Y si te dijera que fragmentos del Nuevo Testamento estaban ocultos entre estos textos antiguos, mucho antes de que se cumplieran las profecías que contienen? Hoy nos sumergimos en el meticuloso trabajo del profesor José O'Callaghan, el erudito que se atrevió a vincular estos fragmentos con el Nuevo Testamento, y exploramos lo que esto significa para nuestra comprensión de la historia, la profecía y la fe. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 y 1956 en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, se encuentran entre los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Estos antiguos manuscritos, que datan del período del Segundo Templo, ofrecen información valiosa sobre las prácticas y creencias religiosas de la comunidad judía de esa época. Pero más allá de los escritos del Antiguo Testamento y de los textos apócrifos esperados, algunos eruditos, en particular el profesor José O'Callaghan, han sugerido que estos rollos contienen fragmentos del Nuevo Testamento anteriores a la destrucción de Jerusalén en el año 70 b.C. Qumrán, ubicado en la orilla noroeste del Mar Muerto, albergaba una secta judía a menudo asociada con los esenios. Esta comunidad vivía en aislamiento y se dedicaba a la preservación de sus escrituras y otros textos religiosos. Los rollos que dejaron atrás incluyen manuscritos bíblicos, documentos sectarios y textos que reflejan las intensas expectativas apocalípticas de la época. Finalmente, la comunidad fue destruida por los romanos alrededor del mismo tiempo que el Segundo Templo, en el año 68 d.C. Aquí es donde el posible vínculo con el Nuevo Testamento se vuelve fascinante. Si realmente hubiera fragmentos del Nuevo Testamento entre estos rollos, esto sugeriría que partes de los evangelios circulaban y eran consideradas lo suficientemente importantes como para ser preservadas junto a los textos judíos más sagrados, mucho antes de los acontecimientos catastróficos del año 70 d.C. El fragmento 7Q5 es uno de los hallazgos más importantes y controvertidos de Qumrán. Este pequeño trozo de pergamino contiene palabras parciales que coinciden estrechamente con los versículos 52 y 53 del capítulo 6 de Marcos, que describen a Jesús y sus discípulos desembarcando en Genesaret, porque no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaba endurecido su corazón. Y cuando hubieron pasado al otro lado, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. El profesor José O'Callaghan analizó meticulosamente este fragmento comparando las letras visibles con los textos bíblicos y otros textos antiguos no bíblicos. Concluyó que la secuencia coincidía perfectamente con este pasaje del Evangelio de Marcos. Sus investigaciones indicaron que ningún otro texto conocido de la época presentaba esta combinación exacta de letras y espaciado, lo que hacía altamente probable su identificación con el Evangelio de Marcos. El fragmento 7Q4 contiene partes de una frase que podrían coincidir con 1 Timoteo 3, versículo 16. El que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Los fragmentos 7Q8 y 7Q12 podrían corresponder a pasajes de Romanos 10, versículo 8 al 9, y Marcos 4, versículo 28. Romanos 10, versículo 8 al 9 dice: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Marcos 4, versículo 28 dice: Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. O'Callaghan identificó estos fragmentos como coincidentes con la formulación y el contexto específicos de estos pasajes del Nuevo Testamento, sugiriendo su posible origen en estos textos. El método de O'Callaghan
implicaba una comparación detallada de los fragmentos de Qumran con un conjunto completo de textos antiguos. Se centró en la correspondencia de las secuencias de letras, el espaciado y el contexto para identificar las fuentes más probables de estos fragmentos. Su análisis concluyó que estas secuencias coincidían únicamente con pasajes del Nuevo Testamento, pero sus conclusiones fueron criticadas. Algunos investigadores sostienen que los fragmentos son demasiado pequeños e incompletos para permitir identificaciones definitivas, sugiriendo que otros textos aún no descubiertos podrían compartir estas secuencias. A pesar de ello, los hallazgos de O'Callaghan han generado un debate en curso y nuevas investigaciones sobre la posible presencia de textos cristianos primitivos entre los manuscritos del Mar Muerto. Es crucial considerar que la presencia de numerosos fragmentos que coinciden perfectamente con los textos del Nuevo Testamento y que solo los textos del Nuevo Testamento presentan estas secuencias exactas, refuerza fuertemente su autenticidad. Según la tradición bíblica y cristiana, estos escritos ya existían en esa época, y el hecho de que estos fragmentos coincidan con tanta precisión y se encuentren en tal cantidad hace lógica la conclusión de que provienen del Nuevo Testamento. La posible identificación de fragmentos del Nuevo Testamento entre los manuscritos del Mar Muerto tiene profundas implicaciones cronológicas. Si estos fragmentos provienen efectivamente de textos cristianos primitivos, esto sugiere que estos escritos estaban en circulación mucho antes de la destrucción de Qumran en el año 68 después de Cristo. Esto situaría la composición de estos libros del Nuevo Testamento en la vida de los apóstoles y los contemporáneos de Jesús, proporcionando pruebas convincentes de su temprana autoría. Esta cronología es crucial, ya que se cruza con eventos históricos importantes como la destrucción del Segundo Templo en el año 70 de Cristo y la caída de Qumran poco antes de eso. Si estos fragmentos estaban realmente en Qumran antes de su destrucción, esto implica que los textos a los que pertenecen ya eran reconocidos y valorados por las primeras comunidades cristianas en una etapa muy temprana, quizás incluso antes de la difusión generalizada de los escritos evangélicos. Por ejemplo, el posible fragmento de Marcos podría indicar que el Evangelio de Marcos, a menudo considerado el más antiguo de los evangelios, fue compuesto y distribuido solo unas décadas después de la muerte de Jesús. Esto concuerda con la idea de que el Evangelio de Marcos fue escrito alrededor del año 60 de Cristo, corroborando la tradición de la Iglesia primitiva que afirma que fue escrito por Juan Marcos, compañero del apóstol Pedro. Además, la presencia de estos fragmentos en Qumran, una comunidad tradicionalmente asociada con textos judíos y escritos apocalípticos, sugiere una interacción más estrecha entre las comunidades cristianas y judías primitivas de lo que se había pensado anteriormente. La idea de que textos cristianos pudieran haber sido preservados junto a las escrituras judías subraya la importancia de estos escritos en el panorama religioso del siglo I. El vínculo con Lucas 21 versículo 20 al 24, donde Jesús predice la destrucción de Jerusalén, también adquiere un nuevo peso. Si estos textos fueron realmente escritos y difundidos antes del año 70 de Cristo, esto da credibilidad a la naturaleza profética de las declaraciones de Jesús, mostrando que la profecía fue registrada antes de su cumplimiento. La destrucción de Jerusalén y la caída de Qumran servirían así como marcadores históricos que afirman la autenticidad y la cronología de estos escritos del Nuevo Testamento. En resumen, el posible descubrimiento de fragmentos del Nuevo Testamento entre los manuscritos del Mar Muerto no solo desafía nuestra comprensión de la cronología de estos textos, sino que también refuerza su significado histórico. Esto sugiere que los evangelios y las epístolas no solo fueron escritos antes de lo que algunos han sugerido, sino que también fueron ampliamente difundidos y venerados por las primeras comunidades cristianas, incluso en lugares remotos. Si esta exploración de la historia cristiana primitiva te ha resultado instructiva, te invitamos a darle me gusta, compartir y suscribirte para más contenido que edifique nuestra fe. Nos encantaría conocer tus pensamientos en los comentarios. Gracias por vernos y que Dios te bendiga.